Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que conecta la comunicación, el aprendizaje, el desarrollo personal y el poder transformador de las historias. A lo largo de nuestra vida interpretamos la realidad a través de relatos, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado, sobre nuestras posibilidades y sobre el mundo que condicionan profundamente nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros resultados. Precisamente sobre esta idea ha desarrollado una propuesta innovadora nuestro invitado de hoy, la psiconarrativa, una metodología que une comunicación, psicología, simbolismo, aprendizaje y transformación personal, utilizando el poder de las narrativas y de las metáforas presentes en películas y relatos universales. Para hablar de ello, tenemos el placer de recibir a Guillermo Haya, investigador, creador de la metodología psiconarrativa y diseñador de un completo programa formativo en el que a través de 13 encuentros explora cómo las historias pueden ayudarnos a comprender mejor la experiencia humana y generar procesos de cambio profundo. Bienvenido, Guille, muchísimas gracias porque es muy generoso de tu parte concedernos este espacio. Sé que tienes una agenda apretada y para mí es un auténtico placer el poder entrevistarte. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, Inma. Muchas gracias. El honor es mío de estar aquí. Y bueno, las agendas en este momento, o sea, dependemos de ellas. Y gracias a Dios tengo bastante trabajo y sí, tengo una agenda bastante ajustada también. Pero bueno, aquí estamos para charlar en tranquilidad. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas ya, si te parece. Sí, Guille, para quienes escuchan por primera vez el término, ¿qué es exactamente la psiconarrativa y qué necesidad o inquietud personal te llevó a desarrollarla? bueno, la psiconarrativa es el arte y la acción de construir realidades desde el inconsciente colectivo, conectando el estado de vigilia con del mundo onírico a través de la metáfora. O sea, conecta el mundo onírico de los sueños con el estado de estar despierto, el estado de vigilia, y ver qué podemos tomar de eso. ¿Cómo llegué a ello? Pues yo empecé contando cuentos. Bueno, no es que empecé contando cuentos, empecé haciendo muchas cosas es lo que pasa cuando uno vive bastantes años, ¿no? Que uno hace muchas cosas. Pero ya hace más de 25 años que empecé, cuando llegamos aquí a España, a contar cuentos. Y contaba cuentos por todo Galicia, en bibliotecas, en centros culturales, en presentaciones, en fiestas, hasta en cumpleaños me han llamado para contar cuentos. Y descubrí en el mundo de los cuentos de hadas como un portal. Y me dediqué a estudiar los cuentos de hadas. Y me di cuenta que los cuentos encierran una sabiduría atávica. Hay un maestro y ahora amigo mío, Claudio Tomaelo, con el que cursé varios trabajos, hice con él, que él dice una frase que a mí me encanta, que es, dicen que los cuentos de hadas son para dormir a los niños, cuando en realidad son para despabilar a los adultos. Muy bueno, y es cierto. Y esos fueron los comienzos, digamos, ¿no? Así fue Mm, como empecé a pensar y de luego me dediqué a dar clases de cuentacuentos, de cómo contar cuentos, de la estructura de los cuentos de hadas, del simbolismo que encierran los cuentos de hadas, análisis de cuentos. Y bueno, tanto
dar clases, tanto impartir cursos, a uno lo hace estudiar mucho. Y cuando los temas a uno lo apasionan, pues le echa horas y lee libros y hace cursos y se sigue formando y siempre, ¿no? Somos eternos aprendices. Y qué bien, no dejar de aprender. Nunca. Vamos a ver, Guille, en tu trabajo afirmas que las personas vivimos inmersas en narrativas. ¿Cómo influyen las historias que nos contamos en nuestra forma de pensar, sentir y actuar? Bueno, es una pregunta muy importante esta. El, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dice, dicen los científicos que estamos hechos de átomos y de células, pero a mí me contó un pajarito que estamos hechos de historias. Las historias que nos contamos son lo que nos forman, son lo que forman nuestro lenguaje, las historias que nos han contado, porque no es que contar historias sea contar cuentos nomás. Cuando uno va a las reuniones familiares, por ejemplo, es un nido de historias, de anécdotas, de recuerdos familiares, y todo eso que se va contando a uno lo va impregnando y va haciendo, digamos, su estructura. Entonces, realmente somos las historias que nos han contado y somos las historias que nosotros contamos de nosotros mismos. Por eso las narrativas son tan importantes. Hay un psicólogo norteamericano, Richard Tedeschi, que él se dedica a trabajar con veteranos de guerra, traumatizados, ¿no? Y tiene varios libros. Nosotros en nuestra editorial hemos tenido la suerte de contactar con él, contratarle unas conferencias y además nos ha encargado la traducción de uno de sus libros que ya está disponible, ¿no? Que se llama Historias de crecimiento postraumático. Eh, se puede conseguir en Amazon o en físico aquí en España. Y para él tiene un concepto que se llama crecimiento postraumático, que es que después de un trauma, una persona puede utilizar de alguna manera ese trauma para mejorarse a sí misma. Por eso del crecimiento. Y él plantea 5 etapas y una de las 5 etapas, la quinta es el servicio, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el servicio siempre ayuda al desarrollo personal. Pero la cuarta etapa es la nueva narrativa. Es cómo uno va a contar su historia de ahora en adelante. Con el pasado no podemos hacer nada. El pasado ocurrió. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero depende qué hagamos nosotros con esa historia, cómo volvamos a contarla y cómo contemos nuestra historia de hoy en adelante. A esto llama él el desarrollo de la nueva narrativa. Y bueno, yo me he basado bastante para el desarrollo de la psiconarrativa en esto, ¿no? En la importancia de la narrativa como terapéutica. ¿Por qué psiconarrativa, no? Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿por qué ese nombre psiconarrativa? Para los griegos, psique era tanto mente como alma. Y los cuentos de hadas le hablan al alma directamente. Pasan a través del neocórtex y de lo racional, del pensamiento racional, para anidar y trabajar directamente en nuestro medio, en nuestra alma, en nuestro sentir. Por eso son tan importantes. Y son un medio terapéutico fundamental. Qué interesante, es un planteamiento además que pienso que es de gran ayuda, que es tremendamente positivo. Seguimos. Muchas veces creemos que tomamos decisiones de manera racional, pero quizá estamos respondiendo a relatos internos que llevamos construyendo durante años. ¿Qué papel juegan esas narrativas invisibles en nuestra identidad y cómo podemos reconocer
cuando una historia nos está limitando en lugar de impulsarnos. Bueno, un poco retomando lo anterior, las historias que han contado de nosotros y las que nosotros nos seguimos contando a partir de esos esquemas tienen mucho que ver con lo que se llama mandato familiar. Los mandatos familiares, que son esas leyes no escritas, pero que tienen una fuerza impresionante dentro de la construcción de la persona. Hay una gran metáfora que a mí me gusta, que es la de las grallas. Las grallas eran tres ancianas de la mitología griega que compartían un solo ojo. Había un ojo que tenían. Y cuando una se la ponía, las otras dos quedaban ciegas. Entonces se iban pasando el ojo, ¿no? Y a mí me parece una gran metáfora de lo que es el punto de vista familiar. A nosotros, ¿quiénes son los primeros que nos miran? Nuestra familia. Y nuestra familia tiene un punto de vista con respecto al mundo, ¿no? Tiene sus juicios, sus porqués, sus explicaciones. Y nosotros, especialmente en la primera infancia, crecemos compartiendo y siendo alimentados con ese único punto de vista familiar. De hecho, cuando alguien de la familia no comparte este punto de vista, se lo llama oveja negra, ¿no? Pero si no, toda la familia comparte un mismo punto de vista. Y es muy fuerte porque lo que nos ocurre en los primeros 7 años de vida, especialmente en los primeros 3, pero durante todo el primer septenio, a nosotros nos impregna y nos forma. Y luego salimos al mundo, ¿no? Después de la adolescencia, en la adolescencia, por ejemplo, o en la pubertad. Y ahí nos encontramos con otra gran figura de la mitología griega, que es Gorgona, Medusa, que tenía 100 ojos, 100 serpientes como cabellos con 100 ojos, 100 puntos de vista distintos. Además, todas con juicios descalificativos, la mayoría. Y esto vendría a ser la salida al mundo, porque nosotros vivimos en un ambiente que tiene un solo punto de vista y salimos a un mundo en donde todas las miradas tienen un punto de vista distinto. Y ahí, digamos que tenemos como una especie de shock, porque no sabemos cómo responder a todo eso. Por eso, la mirada de Medusa es la que paraliza, la que convierte en piedra, porque tanto juicio, de alguna manera, es casi inabarcable para la psique. Y bueno, a través de las narrativas y de las metáforas especialmente, es donde yo hago mi trabajo a través de la psiconarrativa, digamos. Y el trabajo de crecimiento personal es imprescindible, digamos. Y Guille, una de las características más originales de tu propuesta es la utilización de películas y metáforas cinematográficas. ¿Por qué el cine tiene tanto poder para generar comprensión y transformación personal? Y te lo pregunto que soy una enamorada del cine. Sí, qué bueno. Sí, a mí también. El cine para mí es una fuente de sabiduría, especialmente el buen cine, ¿no? Pero el buen cine, justamente, y esto lo dice Steven Spielberg, ¿no? Que un buen director en realidad es un buen narrador, porque las mejores películas tienen los esquemas de los cuentos de hadas, ¿no? Es este esquema básico, por un lado, del que habla Joseph Campbell, del viaje del héroe, ¿no? Los 12 pasos famosos del viaje del héroe, que lo habla en el libro El héroe de las mil caras, que es una maravilla, como todos los libros de Campbell. Y por otro lado, en la metáfora, los grandes directores utilizan mucho la metáfora para poder contar lo que quieren contar. Y las películas, de alguna manera, están más a mano
que los cuentos de hadas o cierta literatura que la gente a lo mejor no ha leído, digamos, ¿no? Entonces, por eso he hecho mano al cine. Por supuesto que también eh, recomiendo lecturas y cuento cuentos en los cursos y analizamos los cuentos, pero fundamentalmente por cada módulo de los 12 módulos, pues en realidad son la formación en psiconarrativa, son 12 módulos más uno. Y luego puedo explicar por qué. Pero en cada uno de estos 12 módulos se toma una película como gran metáfora de lo que voy a explicar o de lo que se va a desarrollar a través del módulo. En la primera, por ejemplo, la primera clase, en el primer módulo de psiconarrativa, trabajamos con una película que se llama Groundhog Day, que en España se tradujo como Atrapado en el Tiempo y en América como El Día de la Marmota. Es una película con Bill Murray que es un periodista que va a un pequeño pueblo, a Puxatawny, a hacer una entrevista sobre el Día de la Marmota, el 3 de febrero creo que es el Día de la Marmota, y él es un desagradecido de la vida, no le gusta su trabajo, no le gusta la gente, todo el mundo lo odia, él odia a todo el mundo, y hace la nota y cuando quieren volver quedan atrapados por la nieve en ese pueblo, entonces tienen que pasar la noche ahí. Y al día, él va a la misma posada y al día siguiente se despierta y descubre que vuelve a vivir el mismo día. Todo lo que ocurre, él ya lo ocurrió el día anterior. Y así, día tras día, él revive el mismo día. Hasta que, bueno, esto por supuesto es un proceso de crecimiento y que no casualmente, pero la película, él pasa por todas las fases del duelo, ¿no? Que describía fabulosamente la doctora Kubler-Ross en las fases del duelo, hasta que él finalmente acepta. Y cuando él realmente comprende, realiza un crecimiento personal y acepta, se va a dormir tranquilamente y al día siguiente es el día siguiente y no el día anterior. Y esto lo utilizo como gran metáfora de cómo somos víctimas de nuestros propios patrones repetitivos, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Anna Freud decía, repetimos para no volver a repetir. Es decir, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Por qué tropieza? Sí, Pues porque no aprende. Cuando aprende, deja de tropezar. Bueno, esto es un poco como manejo yo esta gran metáfora de las películas insertadas en cada uno de los módulos de la psiconarrativa. Por ejemplo, para el módulo 8, cuando hablamos del poder de la palabra, utilizamos como gran metáfora la película El Padrino de Francis Ford Coppola. Y así, el cuarto módulo en creación de una comunidad, que este es un módulo muy importante, la metáfora que se utiliza es El Mago de Oz, de Richard Fleming, de 1938, qué ¿no? delicia de película. Una delicia de película que además cumple perfecto, es la primera película de la historia que cumple perfectamente los 12 pasos del viaje del héroe, especialmente esto que plantea Campbell, que es el paso del mundo ordinario al mundo extraordinario, en donde el héroe, o la heroína en este caso, debe cumplir las pruebas, cruzar los umbrales, asociarse con gente afín y con ayudar a la gente para lograr sus objetivos y volver al mundo real. Y en esta película, El Mago de Oz, está perfectamente definido cuál es el mundo real, que está filmado en blanco y negro, y cuál es el mundo mágico, que está en color. Genial. Todos hemos vivido la experiencia de ver una película y sentir que una escena, un personaje o una frase nos hablaba directamente. ¿Qué ocurre a nivel emocional y psicológico cuando aprendemos a través de una historia y qué ventajas tiene
este enfoque frente a una enseñanza más tradicional, Guille? Bien, qué excelente pregunta, porque lo que ocurre cuando vemos una película, una obra de teatro, un relato, leemos una novela o escuchamos un cuento de hadas, es que nosotros nos identificamos con todos y cada uno de los personajes. Esto es algo que yo aclaro siempre en todos mis cursos, especialmente en los cursos que le doy a los padres o cuando me hacen entrevistas, porque de unos años a esta parte ha surgido una gran confusión, que es que los niños se identifican con el príncipe rescatador y todopoderoso, y las niñas con las princesas desvalidas que necesitan ser rescatadas. Y esto es nefasto, es un error terrible. Por eso es tan importante no cambiar los cuentos, porque tanto niños como niñas, y por supuesto nosotros seguimos siendo niños y niñas, tanto niños y niñas se identifican con todos y con cada uno de los personajes de la historia, porque cada uno de los personajes son distintas cualidades del alma, en metáfora y en arquetipo. Entonces, los niños y las niñas son el príncipe, la princesa, la madrastra, el ogro y el dragón. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando vemos una película, todos los personajes de esa película, obviamente si las películas están bien escritas, nosotros nos representamos con todos esos personajes. Por eso decimos, yo no habría hecho eso o yo habría hecho eso. Por eso nos gusta más un personaje y nos disgusta mucho otro. Entonces, esta es la manera de poder aprovechar también, que en el curso de psiconarrativa se ve y se trabaja mucho en cada uno de los cuadernos que hay, que es por qué te gusta un personaje y por qué no te gusta otro. Porque no a todos nos gustan los mismos personajes o nos identificamos más con uno que con otro, y tampoco no a todos nos disgusta tanto un personaje. Hay veces que dice, pero a este no lo aguanto. Y el de al lado que está ahí dice, pues a mí me da lo mismo este personaje. Entonces, tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que nos gusta? Porque de alguna manera nos está devolviendo a nosotros ciertas facetas de nuestra personalidad y de nuestra manera de comprender el mundo. Y eso llamamos simpatía. ¿Y por qué nos disgusta el otro? Con el que tenemos, digamos, la misma fuerza de atracción con el que nos gusta que con el que no nos gusta, y lo llamamos antipatía, porque nos está devolviendo algo que no nos gusta de nosotros. Tenemos que prestarle casi más atención a los personajes que no nos gustan y por qué no nos gustan, y ahondar en esas preguntas. ¿Qué es lo que más me molesta de este personaje? Porque seguro que nos está hablando de nuestras propias sombras, de los que no nos gusta de nosotros mismos, pero que no nos atrevemos a mirar directamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guille, que muchas veces lo que no nos gusta es el espejo, nuestro espejo. Exactamente. No sé. Y el programa de psiconarrativa está estructurado en 12 módulos más uno, como decías, que ahora nos contarás. Y un encuentro final muy especial donde revelas el diseño oculto del proceso. ¿Qué recorrido realiza una persona a lo largo de esta formación? Bueno, esto es lo que cuento en el módulo número 13, pero bueno, voy a hacer un spoiler. El recorrido Si de quieres, cada... si No, 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 me parece importante. El recorrido que hace cada alumno y cada alumna es el viaje del héroe. Son los 12 pasos de alguna manera del viaje del héroe. El 12 es un número mágico, de alguna manera, y un número que se representa de distintas maneras a lo largo de la historia de la humanidad. Los 12 apóstoles, más Cristo. Los 12 trabajos de Hércules, más Hércules, ¿no? Odín y los 12 dioses. O sea, el 12, el zodíaco, los 12 meses del año, que en un momento fueron 10.
Por eso diciembre se llama diciembre, porque era el 10º mes para los romanos, ¿no? Qué curioso. Y por eso se llama, claro, noviembre era el 9º, octubre era el 8º, diciembre era el 10º. Y después se agregaron 2 meses más para hacerlo 12. Entonces, esta es una de las razones de por qué son 12 clases. Y en la clase número 13, en donde la película metafórica es El Guerrero número 13, una película brillante cuyo protagonista es Antonio Banderas, jovencito él, se explica por qué son 12 módulos más uno. Y ahí en ese módulo es donde yo le muestro a todos los participantes del curso cuál es el andamiaje del curso, cuáles son los cimientos y la estructura básica que ha hecho que elijamos esta progresión, digamos, de películas y de saberes, cómo vamos accediendo a cada uno de los saberes de alguna manera, inconsciente. Por eso yo lo explico al final y no al principio. Claro. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Por qué en este curso está puesto, en este módulo, esta película, esta música de cortesía, estas metáforas que hemos utilizado, esta frase de algún brillante, algún inteligente? Yo soy muy amigo de las frases, por ejemplo. Hay una que me fascina, por ejemplo, que es la que viene en el módulo 5, que es: si me dieran 1 hora para cortar un árbol, pasaría los primeros 50 minutos afilando el hacha. Es una frase que se le atribuye a Abraham Lincoln, ¿no? Yo creo que esa es la vida. La vida es preparación. Uno se prepara 50 minutos para en 10 minutos cortar un árbol. Si uno, o porque no ha logrado superar sus mandatos familiares, o porque está inmerso en la vorágine de hoy, en donde todo hay que hacerlo rapidísimo, le dicen que tiene que cortar un hacha un árbol, y lo primero que hace es agarrar cualquier hacha que tenga, o un tenedor, o una cuchara, y se lanza a cortar un árbol, probablemente no tenga éxito. Porque lo más importante es conocer las herramientas idóneas para cada tarea y tenerlas perfectamente afiladas si es un hacha, afinadas si es un instrumento. Y como nosotros, narradores, narradoras y seres humanos, somos nuestro propio instrumento, lo que tenemos que hacer es tener el instrumento afinado. Y acá, en psiconarrativa, se aprende a afinar el instrumento. Que por otra parte es lo más necesario, lógico y de puro sentido común, pero que muchas veces se nos olvida. Y Es sí, decir, como la frase esa que dice que el sentido común es el menos común de los menos común. sentidos. Exacto. Vamos a ver. Sin necesidad de desvelar todos los secretos del programa, ¿podrías explicarnos cuál es la transformación que experimenta alguien que recorre todo este camino y qué elementos fundamentales va descubriendo sobre el mismo durante el proceso? Yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes y más sólidos de este proceso es el aprender a mirarse a uno mismo, aprender a mirar el espejo, pero no como Grimilde, ¿no? La bruja mala de Blancanieves, que lo miraba de una manera egoísta de alguna, y además proyectándose en los demás. Es la antípoda de Narciso, por ejemplo, Grimilde. Narciso era absolutamente egoísta y vanidoso, y de hecho, cuando se ve en el reflejo del agua, queda tan enamorado de sí mismo que se abandona y muere ahí mismo, mirando su propia imagen. Para él el mundo no existe. En cambio, para Grimilde, la madrastra de Blancanieves, el mundo es su parámetro. El mundo debe aprobarla. Ella debe ser bella comparada con el resto del mundo. Y el espejo, que siempre dice la verdad, le dice la verdad. Mientras es la más bella, se lo dice, pero cuando deja de serlo, también se lo dice, y Grimilde no lo soporta. Por eso hay una psicóloga que hace
20 o 20 y pico de años, creó una figura y escribió un libro que se llama El síndrome de Blancanieves, tomado como el temor a envejecer. En realidad tendría que llamarse el síndrome de Grimilde, porque es la madrastra, o el síndrome de la madrastra, porque Blancanieves no tiene miedo a envejecer. La que tiene miedo a envejecer es la madrastra, pero bueno, Blancanieves tiene mejor marketing, digamos, ¿no? Para ponerle a un nombre, a un libro, el síndrome de Blancanieves. Y esto es lo que se aprende, pero no solo se aprende intelectualmente, se trabaja mucho en toda esta formación de psiconarrativa, el aprender a mirarse sin juicio, además. Porque además, esto es una cosa que padecemos mucho los seres humanos, que es el juicio. ¿Esto es bueno o esto es malo? Es el primero de los juicios. A lo mejor no es ni bueno ni malo, solo es. Pero cuando ya decimos bueno o malo, estamos enjuiciando. Entonces, uno de los trabajos más importantes como personas es tratar de ir eliminando los juicios. Y especialmente los juicios contra nosotros. Ay, soy un imbécil, soy un tonto, nunca me sale nada. Esos son todos juicios. Y los juicios son limitantes, porque los juicios no permiten continuar. Soy un tonto. Ah, entonces como soy un tonto, todo me va a salir mal, ¿no? Tengo mala suerte. Ya está, hemos cerrado las posibilidades. Mi suerte es mala, porque lo he decretado. Entonces, mientras sigamos mirando a los demás con este único ojo de las grallas y de la mirada familiar, o mirándonos a nosotros con este único ojo o con los 100 ojos del medusa que petrifica, a través de los juicios, nunca vamos a poder crecer. Entonces, este es uno de los aprendizajes más profundos de psiconarrativa, que es ir eliminando los juicios. Por eso no solo tenemos un encuentro semanal de 2 horas, sino que además hay un workbook, un cuaderno de trabajo de cada módulo de más de 50 páginas, en donde tiene preguntas y reflexiones y además tiene como extractos de la clase para poder seguir reflexionando, y los alumnos y las alumnas, entre una clase y otra, los que pueden, van completando este cuaderno. Y los otros, bueno, lo van haciendo a su tiempo. Hay alumnos que hacen varios cuadernos a la vez, como no van completando el primero cuando llegó el segundo bloque, el segundo módulo, empiezan con el segundo, siguen con el primero, porque esto me lo decía una alumna, que esto es una cosa muy curiosa y realmente me llena de orgullo, que es, ahora estamos en la mitad más o menos de la segunda edición de psiconarrativa. Y antes fue la primera. De la primera edición a esta segunda se apuntaron 5 alumnas que habían cursado la primera y que se apuntaron para cursar de nuevo la segunda. Y muchos de estos de la segunda seguramente se van a apuntar en la tercera, porque si bien los contenidos, entre comillas, son iguales, las películas son iguales, nosotros nunca somos iguales. Entonces, lo que se aprende y lo que se descubre siempre es distinto. Hago un paréntesis. Todo el que haya tenido hijos, sobrinos o niños a su cargo y haya querido contarles cuentos, sabe que, por ejemplo, uno le va a contar un cuento a la noche para dormir, y al día siguiente, a la noche siguiente, va a contarles un cuento y el niño dice, no, no, quiero el mismo de ayer. Y a la noche siguiente, quiero que me cuentes el mismo. Y quiero que me cuentes el mismo noche tras noche, hasta que un momento dicen, ya está, ahora quiero uno nuevo. ¿Por qué? Porque los cuentos, entre otras cosas, son como los espejos. Y uno en el espejo siempre se mira a uno, pero nunca ve lo mismo, porque uno no es el mismo que el día Cierto, anterior. es cierto. Entonces, como los niños toman de los cuentos todo eso que necesitan, pues necesitan que uno les vaya contando el cuento una y otra vez. Y con psiconarrativa pasa lo mismo. Los alumnos toman de psiconarrativa todo lo que van necesitando y los que son capaces de absorber en ese momento.
Entonces, llegará un momento en donde dirán, bueno, ya no necesito más volver a cursar psiconarrativa y me quedo con los 12 workbooks para, bueno, que son 13 en realidad, porque son 12 más uno, para seguir trabajando por mi cuenta. Estupendo. Vamos a ver. En el encuentro número 13 hablas de los cimientos invisibles de toda formación o proceso de aprendizaje. ¿Qué significa exactamente esta idea y por qué es tan importante? Pues es importante porque si no hay buenos cimientos, el edificio se cae. Entonces, uno tiene que tener, cuando desarrolla un curso o cuando desarrolla una terapia o cuando desarrolla una conferencia, por ejemplo, ¿no? Una charla TED, digamos, que dura 15 minutos. Uno tiene que tener en mente cuál es la gran metáfora, una gran metáfora que englobe todo. Y una gran idea fuerza. Y a partir de ahí ir desarrollando. Y eso es lo que le va a dar el cimiento a todo el curso. Uno tiene que tener planificado, digamos, en esquema todo el curso, la primera clase, de la primera a la última, ¿no? Yo, por ejemplo, como te decía antes, yo tengo como la gran base el número 12, el viaje del héroe y el crecimiento personal. Una de las grandes metáforas del curso también es el camino. El viaje del héroe es un camino. Es el camino de Santiago, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de poder hacerlo y uno aprende mucho haciendo el camino de Santiago. Porque el camino de Santiago es una gran metáfora de lo que es la vida y de lo que es el viaje del héroe. Uno sale de su casa para llegar a Santiago de Compostela. Pero ahí no termina el camino. El camino termina cuando uno vuelve a su casa. Es como Ulises, que sale de Ítaca, se va 10 años a pelear a Troya, 20 años tarda, pero vuelve a Ítaca. Ahí termina el viaje del héroe, cuando uno vuelve, pero vuelve transformado, no vuelve igual. Y quizás vuelve un poco más sabio. Qué interesante. Me alegro muchísimo, de verdad, de compartir contigo esto, Qué todo esto bueno. que estamos viviendo. Guille, desde la experiencia, ¿qué diferencias observas entre una persona que vive atrapada en una narrativa limitante y otra que ha aprendido a reinterpretar su propia historia? Pues hay dos grandes metáforas para responder esta pregunta. Una es el cuento del elefante y la estaca, que es que muchas veces uno va al circo y ve que un gran elefante tiene en su pata un argolla, y sin embargo el elefante, cuando siente el choque, pues no escapa, se queda ahí. Y un elefante puede arrancar árboles con la trompa, tiene una fuerza inmensa, puede derribar paredes. Y sin embargo, no puede arrancar esa estaca. No puede, y es cierto que no puede, y no por fuerza sí podría, pero tiene un bloqueo interior, porque cuando era pequeñito, apenas nació y se puso en pie, le pusieron una argolla, muy similar a esta, pero más pequeña, con una gran cadena atada a la misma estaca. Pero como el elefante no había desarrollado su fuerza, tiraba, tiraba y tiraba y no lo lograba. Día tras día no lograba deshacerse, hasta que un día, fatídico día, el elefantito se dio por vencido y dijo, esta estaca es más fuerte que yo. Y nunca más volvió a probar, porque para él, que siguió creciendo y desarrollando una fuerza descomunal, la estaca sigue siendo limitante, sigue siendo lo que lo atrapa, porque nunca dio el paso de decir, ahora soy más grande y puedo con esta estaca. Esto pasa lo mismo que con los cercos, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, muy pequeños, yo soy de la época del corralito, ¿no? Cuando los niños nos ponían en un corralito de madera, ¿no? Y uno no podía salir de ese corralito.
Y lo hacían para protegernos. De todo corazón, nuestra familia nos protegía con un cerco, que primero construía la familia y nosotros mismos hemos ayudado a construir un cerco pequeñito, que nos protegía del mundo exterior, que nos protegía de los peligros de la misma casa, del fuego, de la electricidad, de cosas que los niños deben ser protegidos. Pero nosotros crecimos. Pero sin embargo, ese cerco que cuando éramos chiquitos nos llegaba aquí y por el cual no podíamos atravesar, no podíamos pasarlo, ahora que somos grandes nos llega a la rodilla el cerco. Podríamos levantar una pierna y cruzarlo. Sin embargo, nos pasa lo mismo que al elefante. Para nosotros, ese cerco ha crecido con nosotros. No lo vemos tal cual es, pequeñito, casi insignificante. Lo podríamos cruzar dando un paso. Pero sin embargo, para nosotros es una tarea ciclópea, enorme, el cruzar eso. Y esto es mucho lo que se trabaja y lo que se trata de descubrir y de solucionar en esta formación de psiconarrativa. El ver cuál es tu estaca y cuál es tu cerco y cómo puedes hacer para cruzarlo con valentía y, por supuesto, con el apoyo de una comunidad. Porque si hay algo que tiene el viaje del héroe, que eso se ve en el módulo 4 con el mago de Oz, es que el héroe nunca está solo. Siempre está rodeado por una comunidad que lo apoya y al que él ayuda. Porque lo primero que hace Dorothy, si te acuerdas de la película, es ayudar a cada uno de estos personajes. Sí. Ayudar al espantapájaros, que cree que no tiene cerebro. Ayudar al hombre de hojalata poniéndole aceite. Ayudar al león cobarde. Lo más importante de Dorothy es que tiene una misión que cumplir. Ella empieza sola el viaje a la ciudad Esmeralda, donde está el maravilloso mago de Oz, que le va a solucionar su problema. Es el viaje del héroe, ir a buscar algo. Los cuentos, hay muchos cuentos que hablan de quien tiene que ir a buscar la flor que le da la vista a los ciegos, ¿no? O cosas así. Una princesa que está en lo alto de una torre, lo que sea, el premio, el santo grial. Pero Dorothy, por más que tiene una misión, se detiene a ayudar a quien necesita. Y quien necesita le pide a Dorothy si puede acompañarla. Y eso es cómo se crea una comunidad fuerte. No convenciendo a la gente, síganme, síganme. No, no. Yo tengo esa misión. Si compartes mi misión, si compartes mi visión de lo que es la vida, pues vas a venir conmigo espontáneamente y nos vamos a ayudar. Qué maravilla. Pues ya, Guille, para terminar la entrevista, si tuvieras que dejar una única reflexión a quienes hoy sienten que están atravesando un momento de cambio, incertidumbre o búsqueda personal, ¿qué les dirías desde la mirada de la psiconarrativa? Pues lo que les diría es que esto que venimos hablando, es que por un lado lean muchos cuentos de hadas originales, que lean los originales de los hermanos Grimm, que lean los originales cuentos rusos compilados por Afanasiev, por ejemplo, que lean los cuentos chinos tradicionales, cuentos americanos también, pero que vayan a las fuentes, no a los cuentos modificados y modernizados, en donde todos los personajes han cambiado su rol, porque lo más importante de los cuentos de hadas y de las películas es el rol del personaje, no es el nombre, es la función que cumple, ¿no? En, en los estudios serios de los cuentos de hadas, Gianni Rodari lo explica en su libro Gramática de la Fantasía, ¿no? Y el análisis de los cuentos de hadas rusos ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, he perdido el nombre, pero lo que dice es que lo más importante del personaje es la función que cumple dentro de la historia. Puede cambiar de nombre, puede cambiar, puede ser un cerdito, puede ser un lobo, puede ser lo que sea, pero la función que cumple. Entonces, analizando eso y estando abierto
a ver qué nos dicen los cuentos de nosotros mismos, qué nos dicen la película, sabiendo que todos los personajes son distintas cualidades del alma, de nuestra alma. Y por supuesto, tratando primero de descubrir cuáles son nuestros mandatos familiares limitantes y poder trascenderlos. Y por el otro lado, y el consejo creo que más fuerte es tratar de ver cuándo nosotros enjuiciamos y tratar de ir dejando los juicios, tanto para los demás como para con nosotros mismos. Y a partir de eso vamos a poder crecer. Sí, porque si enjuicias, no creces, te estancas. Tal cual. Así que, bueno, Guille, ha sido un verdadero placer, un honor compartir este tiempo contigo y acercarnos a una propuesta tan original y profunda como es la psiconarrativa. Hoy hemos descubierto que las historias no son simplemente una forma de entretenimiento o de comunicación, sino una poderosa herramienta para comprendernos, reinterpretar nuestra experiencia y abrir nuestras posibilidades de transformación. También hemos visto que detrás de cada aprendizaje significativo existe una estructura invisible que sostiene el crecimiento y que aprender a leer las narrativas que habitan en nosotros puede cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. Gracias por compartir tu experiencia, tu investigación, tu visión sobre el poder de las historias para generar conciencia y evolución personal y, por supuesto, compartir tu tiempo con nosotros. Y a todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos una semana más. Os invitamos a reflexionar sobre las historias que nos estáis contando hoy, porque quizá la transformación que estéis buscando comienza precisamente ahí, en la manera en que interpretéis vuestra propia vida. Hasta pronto.